Buenas tardes, querido amigo. Good afternoon, dear listener. Tenemos otra vez más con la intención de hablarte de Cristo, with the intention to talk to you about Christ. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? What did Jesus Christ say? Y en esta ocasión, we're going to be reading Matthew chapter 6, verse 14 to 15, Mateo capítulo 6, 14 al 15, titulado Debemos perdonar. We need to forgive. La necesidad de perdonar, the necessity to forgive others. La necesidad de pedir perdón, ask for forgiveness. Pero la realidad es que Mateo 6, 14, 15, Matthew 6, 14, 15, Cristo Jesús dice, si perdonas a los que pecan contra ti, if you forgive, si perdonas a los que pecan contra ti, if you forgive those who sin against you, porque la realidad va a haber gente que va a pecar contra ti. There's going to be people that will sin against you. Va a haber gente que te va a ofender. There's going to be people that are going to offend you. Va a haber gente que te va a hacer sentir mal. There's going to be people that are going to make you feel bad. Va a haber gente que te va a hacer sentir menos. There's going to be people that are going to make you feel less. Gente te va a rechazar. People will reject you. Y a lo mejor tú puedes hacer lo mismo con la otra persona. Va a haber momentos donde tú vas a herir a la otra persona. It's going to be times where you're going to hurt the other person. Tú vas a rechazar a la otra persona. You're going to reject the other person. Y Cristo Jesús dice, si perdonas a los que pecan contra ti, if you forgive those who sin against you, okay, si los perdono, dice, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Your Heavenly Father will forgive you. Dice la palabra, si perdonas al que te lastimó, if you forgive the one that sinned against you, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Your Heavenly Father will forgive you. Número 15. Pero si te niegas a perdonar a los demás, but if you refuse to forgive others. Lo hermoso de Dios es que it's free will. Dios nos deja escoger si quieres perdonar, si no quieres perdonar. Pero la realidad es que debemos perdonar. We need to forgive. Porque si te niegas a perdonar a los demás, if you refuse to forgive others, negarte a perdonar a cierta persona que te ha ofendido, a certain person that has offended you, que ni siquiera te ha pedido perdón, they haven't even asked for forgiveness. Y ahora la palabra dice, si te niegas a perdonar a los demás, if you refuse to forgive them, tu Padre no perdonará tus pecados. Your Father will not forgive your sins. Y la realidad es que todos cometemos errores. We all make mistakes. That's the definition of sin. Esa es la definición de pecado. Todos cometemos pecados. Todos cometemos errores. We all make mistakes. Todos ofendemos de cierta manera. We all offend in certain way. La palabra de Dios dice, con esta misma boca maldecimos, we curse, y bendecimos a la gente. We bless people. Y todos ofenden. Pero la necesidad de que cuando uno ofenda a alguien, o cuando uno sea ofendido, when you are being offended, perdonar. Si perdonas a los que pecan contra ti, if you forgive those who sin against you, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Your Father
will forgive you. Es que como creyente uno siempre va a seguir cometiendo errores. Y uno como creyente quiere que Dios lo perdone a él. We want God to forgive us. You know. Dios, perdóname, Dios. Y Dios dice, sí, te perdono, pero también tienes que perdonar al que te ofendió. You gotta forgive those who offended you. Si te niegas a perdonar, if you refuse to forgive, tu padre no te va a perdonar. Your father will not forgive you. La realidad es que va a haber creyentes que van a pecar contra ti, como estamos hablando. Te van a decepcionar. They are going to disappoint you. Te van a fracasar. They're going to fail you. Te van a quedar mal. They're going to do you wrong. Van a hablar de ti. They're going to talk about you. Te van a herir intencional o por ignorancia. They're going to hurt you intentionally or out of ignorance. Pero la realidad es que todo eso va a pasar. Y es bonito cuando la persona que te causó el dolor, it is beautiful when the person that caused the damage, te causó el dolor, reconoce, they recognize, reconoce que hicieron mal, reconoce que hirieron, que ofendieron. They recognize that they hurt, they offended. Disciernen que se tiene que arreglar contigo. They discern that they gotta get right with you. Discierne que tiene que dejar su ofrenda en el altar. They discern that they need to leave their offering in the altar y reconciliarse and reconcile with the brother. Es bonito cuando la persona hace eso, ese carácter, brother. Pero la realidad es que muchas de las veces no es así. The reality is that most of the time it's not like that. Where somebody offends you and you're waiting for an apology, especially from a brother in Christ. La realidad es que muchas de las veces cuando un hermano de la iglesia te ofende o hace algo, muchas de las veces uno está esperando una disculpa o algo y nada, brother. Muchas de las veces no es así. Y muchas de las veces es por orgullo, because of pride, you know, por arrogancia, arrogance. Y con el tiempo, uno puede dejarlo pasar. El que fue ofendido, the one that was offended, can just let it slide. Lo puede dejar pasar con el tiempo. Pero si nunca se lo menciona, but if he never mentions it to that person, if he never confronts it about it, o se comunica acerca de su dolor, or communicates to him on behalf of his pain, eso podrá hacerse en rencor con el tiempo. That can lead to resentment and anger, frustration, dolor, enojo con el tiempo. Solo por no comunicarlo, you know. Y en Levítico 19:17, Leviticus 19:17, es muy interesante que la palabra de Dios dice que no fomentes odio en tu corazón. Do not nurse hatred. Do not feed the hatred. No alimentar el odio, you know. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Do not nurse hatred. Do not feed hatred into your heart for any of your relatives, por ninguno de tus parientes. Es muy interesante que los parientes más cercanos, las ofensas de los parientes más cercanos van a ser las que van a doler más. It's going to be the ones that are going to hurt the most. No duelen tanto como, van a doler más comparado con las ofensas del desconocido. The one that you don't know. Y dice la palabra que no alimente odio en mi corazón a ninguno de mis parientes. Dice, aclara los asuntos, confront people, aclarar los asuntos, confrontar a la gente, algo que casi no hacemos para evitar problemas, to avoid problems, por vergüenza, you know. ¿Cómo hubiera yo confrontar a alguien que me hizo a mí algo mal
No dice aquel que tiene el Espíritu Santo debería de arreglarse con uno, pues. ¿Cómo uno va a estar? Irá, ¿sabes qué? Me hiciste, da vergüenza, Pero la realidad es que tenemos que comenzar a hacerlo. Y la palabra de Dios dice, aclara los asuntos con la gente en forma directa. Confront people directly. Hay que confrontar a la gente directamente, man. Esa clase de gente que ofende y no pide disculpa, les vale y se dice ser hermano creyente, y no dice nada, brother. No hay que permitir, por causa de su error que usted tenga enojo, tenga dolor. No, hay que confrontar a la gente con la palabra. Aclara los asuntos con la gente en forma directa. Hey, hay que hablar, brother, en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado, porque pecaron contra ti, they sin against you, y para no ser culpable de su pecado, dice la palabra, confróntalos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado, so you will not be held guilty for their sin. Hay que confrontar a la gente. El fomentar odio o alimentar odio, feeding hatred, nurturing hatred, excitar el odio, desarrollar el odio, no nos va a ayudar para nada. It's not going to help us in anything. La Biblia dice que no fomente odio. Fomentar odio quiere decir alimentar el odio, feed the hatred, excitar el odio, arouse the hatred, desarrollar el odio. Pero eso no nos va a ayudar en nada. It's not gonna help us. Si yo sigo callado, alimentando mi odio, feeding my hatred, feeding my anger, tenemos que empezar a aclarar los asuntos en forma directa. We have to start clarifying the issues directly. Tenemos que empezar a aclarar los asuntos, dice la palabra. Aclara los asuntos. Porque si solo guardamos el dolor, if you're only holding down your pain, si solo estás guardando tu dolor y no quieres decir nada, porque ¿cómo es posible, man? ¿Cómo es posible que él no venga a pedir perdón? No, que tiene a Dios en su corazón, dice mucha gente, Pero porque si solo guardamos el dolor, si sigue uno guardando el dolor, if you only keep hiding the pain, eso va a ir creciendo. That's going to keep growing. Y eso tiene que ser evitado. That needs to be avoided. Porque uno va a explotar, uno va a reventar, brother. En Mateo 18:15, Matthew 18:5, la palabra de Dios dice que si un creyente peca contra ti, un creyente, bro, estamos hablando de gente de que cree en Dios. We're talking about people that believe in God. Yo no sé si usted cree en Cristo. I don't know if you believe in Christ. Pero la realidad es que la Biblia dice, si un creyente peca contra ti, if another believer sins against you, dice la palabra, háblale en privado. If another believer sins against you, go privately and point out the offense. Háblale en privado, y hazle ver su falta. Go privately and point out the offense, pero en privado. Hazle ver su falta, así para que no entre odio en tu corazón. Hatred won't get into your heart. La necesidad de aclarar los asuntos de forma directa, dice la palabra. Háblale en privado y hazle ver su falta. Hey, ¿sabes qué, man? Me hiciste sentir así, bro. Estás haciendo esto en contra de mí. No es justo. And we gotta start to talk. We gotta start to speak. Pero muchas de las veces uno se queda callado, man. Uno no dice nada, brother.
Y solo lo que pasa es con el tiempo se va acumulando el rencor, el odio. Y estás dejando a aquella persona pecar contra ti, en contra de ti. La palabra de Dios dice, háblale en privado, speak to him in private. Si te escucha, if they hear you y confiesa el pecado and confesses their sin, si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Dice la palabra, you have won that person back. Has recuperado a esa persona. You know? Dice la palabra, háblale en privado, speak to him in private. En privado. No hay necesidad de avergonzar a nadie en el público. There's no need to embarrass anybody in the public. En privado. Porque avergonzar a alguien en el público puede que la reacción del acusado sea agresiva. He can turn aggressive. You know? Y se le tiene que hacer mirar su falta. We have to make him see his error, though. Se tiene que ver. Se le tiene que hacer mirar su falta. You know? Qué precioso fuera si el hermano acusado actuaría manso y calmado, though. Qué hermoso fuera, bro. Cuando tú fueras con alguien y le dijeras, hey, me hiciste hacer así. Qué hermoso fuera si el hermano actuaría manso, calmado. Oh, discúlpame, no sabía. Qué hermoso fuera, you know. Qué bonito fuera si te escuchara. How beautiful it would be if he listens, te escuchara hablar, brother. You know. Qué bonito fuera. Qué bonito fuera si reconociera su error. How beautiful it would be if he recognizes his mistake. Oh, man, la regué. Algo que mucha gente no reconoce. A nadie le gusta reconocer que está mal. Todos queremos estar bien. Pero qué bonito fuera que el hermano, sí es verdad, hice un error, perdóname, brother. You know? Qué bonito fuera si reconociera su error, se disculpara, he will apologize. Eso ayudaría con el proceso del dolor. That will help with the pain process. Eso va a ayudar a que uno sane en el proceso del dolor. Como dice Santiago 5:16, how James 5:16 says it, que por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados, confess your sins to each other. Oiga eso, de que hay que confesarnos nuestros pecados, o sea, hay que hablar en privado si es posible, speak in private if possible, confess our sins, hablar nuestros errores. Mira, yo me siento así, mira, me hiciste sentir así, y ser manso y ser humilde, brother, y reconocer, sabes que la regué, man, perdóname, you know. Dice, confiésense unos a otros sus pecados, confess your sins to each other. Y oren unos por otros and pray for each other. No solo confesar los errores, sí admitirlos, pero orar, pray, ¿sabes qué? You know. Y oren unos por otros, pray for each other, para que sean sanados, so that you may be healed. Ora, para que sean sanados del dolor. Para que sean, so you can be healed from the pain. Para que seas sanado del rencor o el enojo que pudo haberse acumulado durante el tiempo por no hablarlo. Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Wonderful results. Bueno confesarse los pecados. La palabra de Dios dice, confiésense los pecados. Confess your sins. Hablar, comunicarse, communicate. Y después de orar, and after pray, porque eso va a ayudar a sanar. That's gonna help heal. Mucha gente, especialmente muchos creyentes en Cristo Jesús, dolidos, hurting, porque a leader
alguien de la iglesia, un hermano en Cristo, hizo una ofensa delante de ellos, you know. Y la necesidad de que si tú cometes un error, cometes una ofensa, aunque pienses que no hiciste nada mal, la necesidad, brother, de admitir tu error, man. Admitirlo, you know. Porque si estás haciendo algo que hace sentir a alguien más mal, a otro creyente, y sigues haciéndolo, no estás actuando en amor. You're not acting in love. Y uno dice, no, pues yo no hice nada. I didn't do nothing. No hay nada malo. No, you know. Pablo no era así. Paul wasn't like that, you know. Dice la palabra, si mi hermano se molesta porque como carne, if I eat meat, aunque yo sé que comer alimentos no hay nada malo, as I know for eating foods, there's nothing wrong with eating foods. Y si para mi hermano está malo comerlo, y si yo lo como, and if I eat it, no estoy actuando en amor para él, para el débil en la fe, you know. Y ahora, Colosenses, you know, dice que después orar porque eso ayuda a sanar, it helps you heal. Pero qué bonito fuera que el acusado, el que te ofendió, the one offended you, estuviera dispuesto a escuchar, be willing to hear you, dispuesto a reaccionar. Sí, la regué, perdóname, manso, tranquilo, you know, dispuesto a orar. Pero la realidad que muchas de las veces no va a ser así. ¿Qué tal si el acusado no te hace caso? ¿Qué tal si el que te ofendió, what about the one that offended you doesn't want to hear you? No, yo no te hice nada, man. You know, y va a la iglesia y gloria a Dios, you know, y nada pasó, brother. ¿Qué tal si el acusado no te hace caso? He don't listen to you. Yo no te hice nada, duro de corazón, heart of heart. No, que es aquel débil, you know. Tiene que ser maduro. No. ¿Qué tal si no te hace caso? Pues, you know, hay un proceso. There's a process. En Mateo 18:16 dice, si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. But if you are unsuccessful, take one or two others with you. No quieres hacerme caso en privado. No quieres escucharme. You don't want to hear my pain. You don't want to hear what you caused me in my heart by ourselves. Let's start bringing witnesses. Hay que comenzar a traer testigos. ¿No quiere hacer caso? ¿Quiere estar con corazón duro? Yo no te hice nada. No, ok. Vamos a comenzar a traer testigos, man, para que escuchen y a exponer a este individuo. Dice, toma uno o dos más contigo, take one or two others with you, y vuelve a hablarle and go back and talk to him. Pero esta vez ya con 2, 3 personajes, para que le dé más vergüenza, si es que tiene vergüenza, brother. You know? Vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos, so that everything you say, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas, so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses, para que sea confirmado por las demás personas. Hay que comenzar a arrinconar a la gente. We gotta start cornering people. Uno no quiere rinconar a la gente. We don't want to corner anybody. Es vergonzoso, bro, de ir y rinconar a la gente. You know, ir y hablarle a la gente. ¿Sabes qué, man? Forma directa. ¿Sabes qué? Me hiciste sentir así, bro. Uno no quiere hacer eso. Uno quiere evitar problemas. We want to avoid problems. Pero la realidad es que se tiene que hacer, porque va a haber gente que, you know, no le va a interesar tu dolor. They don't care about your pain. Estamos hablando de creyentes. We're talking about believers. La gente que no cree en Cristo, ¿qué le voy a reclamar, brother, si él ni siquiera tiene a Dios en su corazón? You know? Y uno puede tratar de hablar con ellos, pero la realidad es esa.
Solo podemos orar, you know. Pero un creyente, you know, dice, hay que comenzar a 2, 3 testigos. Que se trata de tu corazón. It has to deal with your heart, tu dolor, your pain. Y si no quieren escuchar, hay que traer testigos, you know. Mateo 18, 17 dice, si aún así la persona se niega, oiga esto, que la persona se va a negar, aún así. Si aún así la persona se niega a escuchar, if the person still refuses to listen, no quiere escuchar ni aún con testigos, ¿qué va a pasar? Dice, la persona se niega a escuchar, dice, lleva el caso ante la iglesia. Take your case to the church. Ok, hay que empezar a involucrar a la iglesia, man. Take your case to the church. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, then if he or she won't accept the church's decision, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Lleva el caso ante la iglesia. Take the case to the church. Oiga eso, por favor. La palabra de Dios dice que debo perdonar. I need to forgive. Porque si no perdono, mi Padre Celestial no me va a perdonar. My Heavenly Father will not forgive me. Pero la realidad es de que el proceso de ayudar a perdonar es comunicándote con el que te ofendió. Communicating with the one that offended you, you know, en forma directa and directly, you know, hablándole en privado, speaking to them in the private, you know. No quieren escucharte en privado, traer 2 o 3 testigos, 2 to 3 witnesses. No quieren escuchar con los testigos, hay que involucrar a la iglesia. Let's start to bring people from the church, you know, porque va a ser muchas de las veces los de la iglesia el que va a pasar este problema, donde uno va a ser ofendido en la iglesia, donde te congregas, where you congregate, bro, you know. Pero hay que involucrar a la iglesia. Primera de Corintios 6, 1 y 5 dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto contra otro creyente, when one of you has a dispute with another believer, un conflicto, problema con otro creyente, with another believer, es que va a haber agarrones, bro, you know. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto contra otro creyente, when one of you has a dispute with another believer, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto? How dare you file a lawsuit and ask a secular court to decide the matter? Cuando uno tiene problemas con otros creyentes, ¿cómo se atreve a presentar una demanda, mandarlo a corte, a un tribunal, y que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Que decida el juez, un juez que no cree en Dios, un juez que no cree en Cristo, a judge that doesn't even believe in Christ. Y ahora tú o a la otra persona van a demandar al otro creyente y llevarlo al tribunal donde nadie cree en Cristo. Van a escuchar tu problema, they're going to hear your problem, y solo lo que tú vas a hacer es hacer mirar mal el testimonio de Cristo, man. Gente peleándose en las cortes que no creen en Dios. Gente que cree en Cristo peleándose, brother. ¿Cómo lo van a ver los demás? Solo porque aquel no quiso pedir perdón. Oiga eso, por favor. Solo porque aquel no fue humilde de pedir perdón, de aceptar, sí, la regué, perdóname. You know. Y ahora este personaje, you know, lo está llevando hasta otro nivel porque está herido, you know. Está molesto. Y la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar, pues. Y ahora la palabra de Dios dice
¿Cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Número 5 dice, digo esto para que se avergüencen. I am saying this to shame you. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. I'm saying this to shame you. Isn't there anyone in other church who is wise enough to decide over these issues? No hay nadie en la iglesia. No hay gente sabia en la iglesia, brother. No hay ancianos. No hay gente que dice que lleva 40, 50 años que tengan sabiduría, bro. Qué bueno fuera que la iglesia te respaldara, bro. Porque la Biblia dice, si no te quiere escuchar ni con los testigos, lleva el caso ante la iglesia. Pero qué bueno fuera que la iglesia te respaldara, bro. Qué bueno fuera que la iglesia tomara en serio estos problemas. How beautiful it would be that the church will back you up, take these problems serious. Cuando tú traigas un conflicto, cuando tú traigas algo, mira, está pasando algo, mira, está pasando esto, mira, debemos de tratar de hacer esto. Qué bueno fuera que la iglesia te escuchara, brother, los líderes, el pastor, los encargados, los familiares. Qué bueno fuera que te escucharan, brother, que te respaldaran. Qué bonito fuera, man. Porque de nada va a servir si presentas tu caso ante la iglesia y la misma iglesia te ignora. No, tú no sabes, no, está mal, no. Pero tú estás tratando de hacer lo que dice la Biblia. You're trying to do what the Bible says. Se tiene que hacer algo. The church has to do something about it, man. Si es que le importa la vida de su hermano, si es que le importa, el líder de la iglesia tiene que hacer algo, brother. Se tiene que hacer algo. Something has to be done. Necesitamos regresar a la palabra. We need to get back to the word. Necesitamos regresar a la palabra. Y la realidad es esta, de que si quiere pedir disculpa, if he wants to apologize, o si no quiere, and if he doesn't want to, y sigue ignorando, keeps ignoring, sigue en su puesto, sigue congregándose, ya lo llevaste testigos, ya lo llevaste hasta la iglesia hizo algo, la iglesia no hizo algo, debería de hacer algo, y sigue igual. ¿Qué debo hacer yo? What do I gotta do? ¿Qué debes hacer tú? Porque sea como actúe o como reaccione, the way he reacts or acts, la realidad es que debo perdonar, man. I gotta forgive. O sea, que no quiera pedirme perdón, if he don't want to apologize, si no quiere aceptar su error, I still have to forgive. Yo tengo que perdonar. Esa es la realidad. Porque en Salmo 130, Psalms 130, verse 3 and 4, la palabra de Dios dice la palabra, Señor, Lord, si llevaras un registro de nuestros pecados, if you kept a record of our sins, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Who, oh Lord, could ever survive? La Biblia dice, Señor, si llevara un registro de nuestros pecados, si Dios llevara un registro de nuestros pecados, ¿cómo es que hay gente que dice, Dios, como que ya lo estoy viendo, Dios tiene un registro y todo lo que uno haga ahí lo tiene apuntado, No estamos hablando de cuántas palabras inútiles salieron de tu boca. We're not talking about how many useless words came out of your mouth. Estamos hablando de lo que hiciste. Hay mucha gente que dice, ahí lo tiene Dios anotado. Y la Biblia dice,
Si llevaras, Señor, si llevaras, oiga esto, si llevara un registro de nuestros pecados, hablando de nuestros pecados, si llevaras un registro de nuestros pecados, if you kept a record of our sins, todo lo malo que tú hagas, todo lo malo que yo haga, dice, ¿quién, Señor, podría sobrevivir? Who's gonna survive, man? Nadie, porque todos pecamos, brother, todos fallamos. Y dice el número 4, pero tú ofreces perdón, but you offer forgiveness. Dios, si Dios llevara un registro, brother, de nuestros errores, de nuestros pecados, ¿quién podría sobrevivir, bro? So, si aquel no me quiere pedir disculpas, he don't want to ask for forgiveness, no quiere aceptar su error, yo tengo que perdonarlo. I gotta forgive him, man. Traté, traté. Pero tengo que perdonarlo porque Dios no lleva registro de mis pecados. Dice, si llevaras un registro de mis pecados, ¿quién podría sobrevivir? Who's gonna survive? Número 4, pero tú ofreces perdón, but you offer forgiveness, para que aprendamos a temerte, so that we might learn to fear you. Dios ofrece perdón. God offers forgiveness por medio de Cristo Jesús, through Jesus Christ, para que aprendamos a temerle a Dios, so that we can learn to fear God. Si Dios perdona, también nosotros deberíamos perdonar. If God forgives, we shall forgive as well. Esa es la realidad. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros. Be kind to one another. Sean amables. Sean de buen corazón. Be compassionate. Perdónense, forgive unos a otros, one another, tal como Dios los ha perdonado, as God has forgiven you. A ustedes por medio de Cristo, through Jesus Christ. Sean amables, perdónense, sean compassionate, sean de buen corazón. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos, con las faltas de los demás. Make allowance for each other's faults. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. We still gotta forgive, Lucas 6:37, Luke 6:37, la palabra de Dios dice, no juzguen a los demás, do not judge others, y no serán juzgados, and you will not be judged. No condenen a otros, do not condemn anybody. Porque el Hijo de Dios no vino a condenar. The Son of God didn't even come to condemn. Cristo Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Muchas de las veces es triste, uno como creyente condenando a la otra gente. Se va a ir al infierno, vas a irte al infierno. No hay que condenar a nadie, man. Let's not condemn anybody, Solo el trabajo que le toca a uno como predicador, evangelista, evangelist, as a preacher, es el evangelio de la reconciliación. Hablarle a la gente que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Speak to the people to reconcile with God through Jesus Christ. Pero muchas de las veces uno los escucha hablar y condenando, te vas a ir al infierno. No, y la Biblia dice, no condenen a otros, don't condemn anybody, para que no se vuelva en su contra, so it won't come back against you. Perdonen a otros, forgive others, y ustedes serán perdonados, and you will be forgiven. Mateo 18:21 dice, luego Pedro se le acercó, then Peter came to him, y preguntó, and asked, Señor, Lord, ¿cuántas veces debo perdonar? How often should I forgive? ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Someone who sins against me. 7 veces. 7 times. Número 22 dice, Cristo Jesús respondiendo, no 7 veces. No, not 7 times. Respondiendo Jesús, Jesus replied, sino
70 veces 7, but 70 times 7. 70 veces 7. In other words, en otras palabras, constantemente hay que pedir, hay que perdonar. Qué bueno fuera el que te ofendió, brother, pidiera perdón. Eso va a ayudar el proceso. Lucas 7, 41, 42. Luke 7, 41, 42 dice la palabra que Jesús contó la siguiente historia. Jesus told the following story a un hombre. Dice, un hombre, a man, un hombre prestó dinero a dos personas. He loaned money to two people. 500 piezas de plata a una, 500 pieces of silver to one, y 50 piezas de plata a la otra, and 50 pieces to the other. Cristo Jesús cuenta la historia de que a uno le prestó 500 piezas de plata, se las prestó un hombre, y otros 50 piezas de plata. Esta cantidad era más, esta cantidad era menos. Dice, sin embargo, el 42, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. El de 500 piezas, ni el de 50 piezas pudo devolver el dinero, brother. Entonces, ¿qué pasó? Pudo devolver el dinero. They couldn't repay him back. Así que el hombre perdonó amablemente. So he kindly forgave. Perdonó, brother. Este le debía más. Era para que no a este no perdonara. You know. Pero este hombre amablemente dice, perdonó a ambos y les canceló la deuda. He forgave them both, canceling their debts. Les canceló la deuda a los dos, brother. Los perdonó amablemente. Dice, ¿quién crees que lo amó más? Who do you suppose loved him? Este tipo de ilustración, this kind of illustration, de la amabilidad y la gracia de Dios, of God's kindness and grace. A pesar que los dos debían, even though both of them owed, fuese mucho o poco, whether it was a little bit or a lot of the amount, estuvo dispuesto a cancelar la deuda. He was willing to cancel the debt, you know. Es muy necesario perdonar así como Dios perdonó. Pero algo que Dios no perdona es esto, but what God doesn't forgive is, Mateo 12:32 dice que el que hable en contra del Hijo, anyone who speaks against the Son, el que hable en contra de Cristo Jesús, whoever speaks bad about Jesus Christ, el que hable mal de Cristo Jesús, la Biblia dice, puede ser perdonado. You can be forgiven. You know, porque muchas de las veces uno lo hace por ignorancia. You do it out of ignorance. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, but anyone who speaks against the Holy Spirit, el que hable mal del Espíritu Santo, el que diga, mencione del Espíritu Santo, whoever talks bad about the Holy Spirit, jamás será perdonado. He will never be forgiven, ya sea en este mundo o en el que vendrá, either in this world or in the world to come. Gloria a Dios. Por eso, en esta tarde, morning, whatever it is, whatever time you are facing yourself in, you know, la palabra de Dios dice, no a fomentar odio en tu corazón. Don't build hatred in your heart. No alimentar el odio, you know. No alimentar la naturaleza pecaminosa. Not feed the sinful flesh. Porque los que están guiados por la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. They can't please God, you know. Va a llegar el sentimiento de querer tener rencor, de querer tener enojo, you know. Va a llegar, porque todos somos humanos, a todos les llega, bro. Pero la necesidad de no alimentar el odio, no alimentar al rencor, sino que la Biblia dice, habla los asuntos de forma clara. Hay que empezar a arrinconar a la gente.
Si no me quiere escuchar, if he don't want to listen to you, si alguien te causó dolor, no te quiere escuchar, trae 2, 3 testigos, bring 2, 3 witnesses, hay que hablar. No quiere escuchar, he don't want to listen, hay que involucrar a la gente, hay que involucrar a la iglesia, let's involve the church. You know, la palabra de Dios dice, no hay sabios en la iglesia, no hay ancianos que puedan resolver el asunto. Qué bonito fuera que la iglesia te respaldara, bro. How beautiful it would be if the church backs you up, you know. Cuando tengas razón, qué bonito fuera, brother. Man, qué precioso fuera, you know. Pero si no es así, you know, si la iglesia no te respalda o si aquel no quiere pedir perdón, no quiere aceptar su error, tú tienes que perdonar. Yo tengo que perdonar. La palabra de Dios dice que si Dios llevara un registro de nuestros pecados, nadie podría ser salvo, bro. No one could ever be saved. Si Dios estuviera, you know, notando, mira, me hiciste eso en este día. Mira, no, nadie, you know. Pero Dios muestra su perdón y su gracia, His forgiveness and His love, His grace, para que aprendamos a temerle, so that we can learn to fear God y perdonar. Fuere 7 veces, 7 times. Cristo Jesús dice 70 veces 7, 77 times. Todo lo posible, you know, perdonarlos amablemente, kindly, you know, ser compasivo, compassionate. Qué bueno fuera que el que te ofendió, brother, pidiera disculpa, ask for forgiveness, dejara su ofrenda ahí en el altar y se reconciliara contigo, bro. Qué bueno fuera, man. You know, porque eso ayudaría a sanar el dolor, el proceso. Pero Cristo Jesús nos dice en su palabra, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. If you forgive those who sin against you, your Heavenly Father will forgive you. Pero si te niegas a perdonar a los demás, but if you refuse to forgive, your Father will not forgive. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este día. What I wanted to share with you guys. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Cristo vive.